Adelante, por favor. No, mi secretario, perdón. Ya, a ver. Todos los que están presentes estuvimos el domingo pasado, así que no amerito más presentación, pero vamos ahora directo con la segunda parte. Bueno, retomemos un poco lo que habíamos dejado el domingo pasado y lo que vimos el domingo pasado, lo que me interesa que ahora retomemos de nuevo, es recordar entonces que las vacunas lo que hacen es crear como un efecto primario o una respuesta de la enfermedad, igual a la enfermedad, ojalá, para que haya una segunda oportunidad cuando nos encontremos de nuevo con el virus, tengamos ya la respuesta armada, pero sea aún más potente y dure mucho más, ¿verdad? Más potente y que dure mucho más. Pero al crear esta respuesta primaria, entonces las personas, algunas podrían manifestar algunos efectos secundarios porque las vacunas en sí no son inocuas, causan una reacción. Y las principales reacciones, digamos, son las normales de que genera el sistema inmunitario, creando entonces a lo mejor un dolor de cabeza, una fatiga, un dolor, una fiebre. Sin embargo, estas nuevas vacunas contra el COVID se le ha visto algunas reacciones un poco diferentes a lo que se le ha visto al resto de las vacunas, y a esto se le suma entonces reacciones como las artralgias, que son los dolores en las articulaciones, cualquier parte de la articulación del cuerpo, y también podría verse entonces algunas reacciones de hipersensibilidad, o sea, de alergia. Y las alergias son principalmente a los componentes con los que están formados las vacunas contra el COVID. Y como son nuevas, es probable entonces que no sepamos a qué cosas somos alérgicos porque nunca nos habíamos expuesto a vacunas como esta, que tienen estos componentes. Son creadas con una tecnología diferente a la que se ha hecho con el resto de las vacunas, y por eso de pronto nos causa un poco de sorpresa de que hice una reacción alérgica, porque es algo nuevo con lo que me estoy topando en la vida. En Chile, el 2 de agosto se publicó entonces una serie de resumen de lo que ha sido las notificaciones posterior a la vacunación, personas que han ido a los puntos de vacunación a manifestar: me sentí mal, me pasó esto. Entonces los puntos de vacunación ingresan esto en un sistema y con eso se hace un conglomerado de información a través del ISP, que es nuestro órgano regulador de fármacos y de productos farmacéuticos, y a eso este informe revela que los principales efectos secundarios se han dado en gente joven, entre los 20 y 50 años mayormente, y que los adultos mayores no llevan mayores efectos secundarios. Las vacunas más notificadas en nuestro país han sido las que han sido más utilizadas durante el primer periodo, que es Sinovac y Pfizer, mientras que la vacuna AstraZeneca y CanSino tiene muy bajo reporte porque se empezó a utilizar hace un par de meses atrás solamente. Y por lo tanto, para este informe no había mucha información recabada de estas vacunas en particular. ¿Qué se vio? Que estas vacunas entonces causaban principalmente dolor, y si la comparamos con una vacuna regular como es la influenza, que es esta que de acá abajo, la Vacigrip, estas vacunas, sobre todo las de ARN mensajero, tienen más reacciones que la Vacigrip o inclusive la AstraZeneca, que a pesar de ser nueva no causa tanto dolor como estas otras, según los reportes, pero una similar respuesta en cuanto a lo que es fatiga, cefalea, que es el dolor de cabeza, mialgia, que vendría siendo el dolor muscular, y artralgia, que es el dolor en las articulaciones. Estas respuestas van variando de acuerdo a la edad de las personas, ¿verdad? Y
también a la dosis que se colocó, puesto que Pfizer por lo general reporta más efectos secundarios después de la segunda dosis, y AstraZeneca demuestra más efectos secundarios en las primeras dosis. Por otro lado, tenemos efectos secundarios también que dan las vacunas que son muy raros. Y son muy raros porque se dan de 1 a 12 por cada millón de personas vacunadas. Y en consideración de que lo que hacen las vacunas es forzar el sistema inmunitario, estos efectos secundarios raros se dan principalmente por una respuesta de este cuerpo, de este ser humano, que tiene una condición que podría ser alergia a un componente de la vacuna, pero que no se va a manifestar en una alergia tradicional, como vendría siendo que la piel se coloca rojita, o que se produce la inflamación, o un poco de tos, o derechamente la anafilaxia, que vendría siendo una reacción alérgica grave, donde habría una dificultad respiratoria y de no ser atendida en forma inmediata podría causar muerte. Hay otras reacciones raras secundarias que tienen que ver con alergia, que se pueden transformar en una trombocitopenia transitoria, que vendría siendo una disminución de las plaquetas en sangre. Como les recordaba la vez pasada, la sangre tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La trombocitopenia transitoria por vacuna es una disminución de las plaquetas en sangre. Y luego se lo voy a explicar en qué vacunas se dan y cómo. La trombosis es la formación de un coágulo, y la trombosis también es un efecto secundario que se ha identificado en las vacunas COVID, principalmente entonces en aquellas que están hechas por vectores virales. Ya vamos a ver. Y por otro lado, la miocarditis y pericarditis. Miocarditis quiere decir inflamación del músculo cardíaco, y pericarditis es la inflamación de una como telita que cubre el corazón, ¿ya? Por lo general se presentan juntas miocarditis y pericarditis, y lo que es esta inflamación causada por vacuna también vendría siendo transitoria, es decir, que revierte después de cierto tiempo. A pesar de que esto se escucha mal, de que existen entonces efectos secundarios raros en las vacunas, y que de pronto da un poco de miedo pensar, ¿seré yo, señor, que tengo esta alergia o que voy a hacer esta reacción a las vacunas? Cuando se piensa en salud pública y cuando se deben tomar decisiones para las poblaciones en general, se tira a la balanza estas cosas y se dice, estos son los efectos que hemos reportado entonces para las vacunas, pero este es el efecto del COVID en sí. Si no vacuno, este efecto va a ser mucho más brutal que si vacuno y obtengo estos efectos secundarios raros. Es menos probable a que me dé un efecto secundario por una vacuna COVID, a que cuando tenga COVID me dé un efecto muy fuerte y que me pueda producir una complicación que me marque para el resto de la vida. Por tanto, cuando se toman decisiones en salud pública, esto, si es raro y poco, lo único que hay que hacer es comunicar a la gente para que se esté observando ante estos efectos secundarios, ¿ya? Recordar que el SARS-CoV, como lo vimos la vez pasada, está por cada persona contagiada, esa persona puede contagiar a 3 y 4. Y en 2.8 días esas personas se pueden duplicar en cada uno en 4 más, ¿ya? Entonces, eso pesa mucho más que 1 a 12 efectos secundarios raros por millón de personas vacunadas. Ahora, cuando hablamos de las vacunas, tenemos diferentes tecnologías de elaboración. ¿Y cómo se hace entonces para elegir cómo voy a crear esta vacuna? Todo el mundo científico, cuando empezó la pandemia, se volcó a buscar cuál era la forma de transmisión de este virus, y se dieron cuenta de que de todas las partes que está conformado este virus,
la espiga, era la que le daba la capacidad de anclarse en la célula y permitir entrar al código genético del virus para utilizar la misma célula, nuestras células humanas, para producir otro virus acá adentro. Entonces, este coronavirus ocupa esta espícula para anclarse en la célula, y al anclarse permite entonces que libere su material genético para que nuestra propia célula humana sea utilizada como una máquina para formar más y más virus adentro de esta célula, ¿ya? Entonces acá adentro se forman células y las células, ¡pum!, revientan a un momento de tener ya varios virus multiplicados dentro de la célula. Y para formar las vacunas, dijeron, ya, ok, este es el anclaje de este virus, pero no solamente necesitamos saber si este anclaje del virus, al yo neutralizarlo, va a impedir la infección, sino también necesitamos saber qué anticuerpos, o sea, qué parte de este virus va a provocar que se formen anticuerpos en el cuerpo del ser humano que sean duraderos y que permitan la neutralización. Entonces desarmaron este virus y vieron que esta parte de la espiga era la que también, además de ser la llave de entrada para el virus, también era la parte del virus que provocaba más anticuerpos neutralizantes en el cuerpo del ser humano. Porque pudieron armar una vacuna que esté formada por la estructura S, esta proteína de acá que forma la cápsula del virus. Pero en realidad cuando hicieron las investigaciones en los laboratorios se dieron cuenta de que provocaba menos anticuerpos neutralizantes de lo que causaba realmente la espiga. Entonces, lanzaron en una plataforma de información mundial cómo estaba conformada la espiga del coronavirus por su potencial para crear buenas vacunas. Y así los laboratorios dijeron, entonces, siendo que esta proteína, y que en realidad la espiga del coronavirus está formada por más de 400 proteínas, esta es la clave, entonces yo voy a tratar como laboratorio de vacunas a tratar de meter entonces la información del virus que manda la célula a crear esta espiga, la voy a tratar de meter en una vacuna. Y así crearon la vacuna de ARN mensajero, la de vector no replicante. Estas dos tecnologías lo único que hacen es tratar de meter entonces la información genética del virus que va a hacer que nuestra célula solamente crea o que de alguna manera sintetice esa parte del virus, la espiga, nada más que esa parte. Por otro lado, también se creó plataformas de virus inactivados, que no solamente meten esa parte del virus. Los virus inactivados lo que hacen es, las plataformas de virus inactivados lo que hace el laboratorio es pescar el virus entero, con toda su forma, la espiga, la corona, todo lo que lo conforma a este virus, y lo quema, lo neutraliza, lo inactiva con una sustancia. Y al quemarlo, lo deja muerto, no lo deja vivo, lo deja muerto, sin capacidad de replicar ni nada. Pero pescan entonces este virus entero que está seco, que está inactivado, lo meten en una sustancia vacunal y lo inyectan en el cuerpo para que el cuerpo del ser humano reconozca no solamente la espiga, reconozca el cuerpo y reconozca toda la estructura del coronavirus. Entonces, estas dos solamente lo que van a hacer es formar la espiga, y las de virus inactivados lo que hace es provocar anticuerpos para todo el virus en sí, la corona, la estructura, toda su estructura. Vamos a revisar entonces primero las de ARN mensajero y vamos a ver cómo está hecha la vacuna Pfizer.
La vacuna Pfizer, entonces, tiene dentro, la vacuna Pfizer es una pompa imagínense una pompa de jabón que adentro le han metido la parte de la cadena de ADN del virus que le dice a la célula, fórmese esta estructura. Entonces, lo que hicieron es hacer como una pompa de jabón, que es una partícula nanolipídica, y le metieron adentro ese mensaje. Cuando la vacuna se ingresa a nuestro cuerpo, y aquí es donde está la susceptibilidad, porque esta pompa de jabón cuesta que tenga la estabilidad para llegar a atravesar y llegar a nuestras células. Varias de estas pompas de jabón finalmente cuando se introducen en el cuerpo se desnaturalizan y no siempre llegan todas a nuestra célula para que la célula crea que se utilice como una máquina para formar esta espícula. Algunas no llegan a cruzar la célula. Y ahí es donde la eficacia de la vacuna se reduce un poco, porque no todas logran su cometido, ¿ya? No todas llegan a la célula. Entonces, las que llegan a la célula, se le entrega este código mensajero y la célula va a crear esta proteína Spike. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos que las células dendríticas pescan este componente y se lo muestran al sistema inmune y el sistema inmune dice, hay que crear anticuerpos para esta parte entonces del coronavirus que la vacuna de ARN mensajero hizo que formáramos. ¿Se entiende eso? Porque después no ¿De eso? de la mañana. ¿Sí o no? Sí. Ya. Mi querida, sí, sí. Disculpa. Ya. Sí, súper, gracias. Ya. Entonces, ¿de qué está formada y qué líquidos tiene entonces esta vacuna? ¿Y de qué está hecha esta pompa de jabón que mete entonces este mensaje hacia el cuerpo? La pompa de jabón está formada por ALC 315, ALC 159 y diestariol. Estos son los componentes de la pompita de jabón. Al principio, cuando se empezó la vacunación masiva, y esta era la vacuna más utilizada, hubieron algunas reacciones de shock anafiláctico y se reportaron entonces las noticias que hubo unas personas que les causó una reacción alérgica importante. Esas personas a las que les creó esa reacción alérgica eran personas que realmente tenían alergias a muchas cosas, eran unas personas que cualquier cosa les creaba alergia, y resulta de que esta pompita de jabón está hecha de este componente que les dije, ALC 159, que el ALC 159 está presente también en la industria de los alimentos y de los cosméticos. Hay muchos cosméticos que tienen estos componentes y hay muchos preservantes y conservantes que tienen este elemento. Entonces, existen personas que tienen alergias conocidas a ALC 159 y esas personas se sometieron igual a la vacunación y por eso hicieron esa reacción alérgica, porque este componente es conocido que es un componente alérgeno, ¿ya? Luego el resto de los elementos de esta vacuna son súper simples, como el cloruro de potasio, fosfato, cloruro de sodio, y estas sustancias por lo general están presentes en nuestro cuerpo en forma natural, y no son las que causan la alergia. Sin embargo, esta es la que causa más alergia, ya que es un componente químico y está hecho de laboratorio y está conocido que causa alergias y shock anafiláctico. Dándose a entender entonces que este era el componente, ya quitaron como un efecto, como una contraindicación de la vacuna, que cualquier persona que era alérgica al marisco o a cualquier otra cosa no se podía vacunar. Después de identificarlo bien, entonces la ficha clínica se afinó y quedó como que las personas que son alérgicas a estos componentes nomás son las que no se podrían vacunar, ¿ya? Entonces, la contraindicación no se administra a personas que tengan antecedentes conocidos de una reacción alérgica grave a algún componente de esta vacuna. Pero aparte de eso, para vacunar con esta vacuna Pfizer,
hay que tener algunas precauciones. Entonces el personal sanitario debe evaluar a cada persona e identificar, por ejemplo, si estoy vacunando a una persona que tiene una enfermedad de inmunocompromiso, es decir, una persona a la cual por su enfermedad de base se le bajan las defensas, como es en el caso, por ejemplo, del cáncer, del SIDA, de la artritis reumatoidea, de todas estas son enfermedades de mutuo compromiso. Entonces, esta vacuna podría ser menos efectiva, pero así como lo son cualquier vacuna en las personas que son inmunocomprometidas. Cualquier vacuna en una persona inmunocomprometida no va a causar su eficacia y eficiencia como en el normal de las personas, ¿ya? Ahora, esta vacuna tampoco ha sido probada en embarazadas ni en periodo de lactancia. Por lo tanto, no es que no se pueda vacunar con ella cuando esté embarazada o se esté dando pecho, sino que hay que tener cierta precaución y vigilancia, porque si la vacuno, veamos si pasa algo, alguna reacción posterior a eso. No tiene mayor peligro en la entrega de la leche porque los únicos componentes que traspasan la leche y traspasan a través de la leche cuando uno está amamantando son las células vivas. Por ejemplo, una mujer que tiene SIDA no puede amamantar porque está con virus activo y el virus activo se traspasa por la leche. Si una mujer se vacuna con una vacuna que está hecha con virus atenuado, podría ese virus traspasarse a través de la leche. Pero la vacuna Pfizer no es una vacuna que esté hecha con virus atenuados, es una vacuna que está hecha por una pompa de jabón, que es como coloquialmente le podemos decir a esta pompa que transmite el mensaje genético para construir la proteína Spike. Sin embargo, posterior a la inoculación de esta vacuna, y en donde más se ha utilizado ha sido en Israel, donde en Israel lo único que se ha utilizado son vacunas de ARN mensajero. Y después de haber hecho una práctica de vacunación masiva, se identificó de que había presencia de unas reacciones secundarias que se atribuyeron a la vacuna porque esta enfermedad, la miocarditis o pericarditis, tenía una tasa de incidencia del 5 por cada millón de personas infectadas, pero después que se vacunaron a muchas personas, de 5 subió a 25. Entonces se dieron cuenta que la vacuna Pfizer estaba causando estas reacciones de miocarditis y pericarditis, lo cual se estaba dando principalmente en personas entre los 18 y 40 años, entre los 12, perdón, y 40 años, y en varones, en personas sanas también, que no tenían ninguna predisposición a tener miocarditis o pericarditis. De la nada, posterior a la vacunación, hicieron estas reacciones. Y las siguieron a todas las identificadas y se dieron cuenta de que a los meses, después el corazón dejaba de estar inflamado y dejaba de tener esta miocarditis o pericarditis y revertía solo en la mayoría de ellos. En unos pocos sí se vio un compromiso un poco mayor y que tuvo que haber seguimiento, puesto que aparentemente esas personas tenían ciertas predisposiciones cardíacas, genéticamente me refiero, ¿ya? Debido a eso, en nuestro país, entonces, se pidió intensificar la vigilancia postvacunal de las personas y consultar si después de haber puesto la primera dosis habían presentado alguna molestia como es el dolor torácico, la disnea, que es la dificultad para respirar, algún desmayo o palpitaciones, que todo esto configuran el cuadro de sospecha para tener una miocarditis o pericarditis, ¿ya? No todas las personas que presenten estos síntomas van a tener una miocarditis o pericarditis, pero se debe despejar cuando se presenten estos síntomas. Y se decidió entonces de que si presentaban estos síntomas se debía suspender la vacunación de la segunda dosis y elegir otra marca comercial sí para está cargado. completar el esquema. Entonces, vuelvo a recalcar que esto se presentó principalmente en adolescentes y adultos jóvenes, principalmente en hombres,
se daba mayormente después de la primera dosis, pero también podía pasar después de la segunda dosis, y estos síntomas del dolor, de la dificultad respiratoria, podían aparecer 24 horas posterior a la vacunación y hasta 14 días. Por tanto, entonces, toda persona que se vacuna con Pfizer, la idea es que se vigile estos síntomas por lo menos hasta el día 14 o 15, que es donde más frecuente podría darse la aparición de síntomas. Eso con la vacuna Pfizer. Ahora, vamos a entrar a otra vacuna que se llama, que es la de Oxford y es del laboratorio AstraZeneca, que es la ChAdOx. AstraZeneca entonces tiene otra forma y otra tecnología para crear esta vacuna, y aquí no se usa una pompa de jabón, aquí para introducir el material genético, para formar esta espícula, se utiliza un adenovirus, que es un virus que nos da también un resfrío que se llama el adenovirus. Pero este adenovirus que ellos utilizaron era de un mono, ¿ya? De un mono verde que no puede enfermar al ser humano. Este virus solamente infecta a los monos. Y lo que hicieron entonces es tomar el adenovirus y dentro de su código genético, que está acá adentro, entonces cortaron una sección y le introdujeron la sección que va a hacer que el cuerpo humano entonces replique y reproduzca la proteína spike del coronavirus. Y el adenovirus se usa como un mensajero, es como un transporte para que luego se libere entonces este componente genético dentro de la célula y la célula forme la proteína spike del coronavirus, la muestre y el cuerpo diga hay que crear anticuerpos para esta proteína spike. Y se crean las defensas. Esta vacuna, dado que está formada de esta manera, tiene mayor efectividad que lo que tiene la Pfizer, porque el vehículo que se usa, que es el adenovirus, es mucho más seguro que ingrese al cuerpo, y no la pompa de jabón, que la pompa de jabón algunas se desnaturalizan y no llegan a entrar a las células. Acá es seguro y es más efectivo que el adenovirus va a lograr llegar adentro de las células y a entregar este código para que se cree la proteína spike. Y nosotros creemos defensas. Entonces esta vacuna es buena en temas de efectividad y eficacia. Sin embargo, dentro de sus sustancias y de cómo está hecha, tiene una secuencia líder de la actividad del activador tisular del plasminógeno. Esto es un poco complicado leerlos así, pero traducir esto significa que esta vacuna, entonces, tiene además un efecto de crear un efecto anticoagulante, ¿ya? Dentro de sus componentes tiene una sustancia que lo que hace es crear una sustancia anticoagulante en nuestro cuerpo. Sin embargo, esta sustancia que se introduce como dentro de la vacuna, a algunas personas le ha causado también una alergia. ¿Y qué es lo que después, lo que ha provocado entonces estas noticias de personas que han creado trombos y que esos trombos se han alojado en algunas venas importantes del cerebro y que algunas de estas personas donde se alojó el trombo en esta parte tan importante del cerebro causó muerte? ¿Ya? Estos son los componentes entonces de la vacuna, son sustancias químicas de nombres bien complejos, pero este factor de aquí es el que de alguna manera es el que tiene esta propiedad que hace que además de ser vacuna tenga un componente de anticoagulante. Y esa sustancia también la tienen otros remedios como es la heparina. La heparina es un anticoagulante que se utiliza mucho dentro de las operaciones, cuando las personas van a estar en una operación que después los va a tener en cama por mucho tiempo. Durante la hospitalización se le inyecta heparina para que su sangre esté más líquida y diluida y entonces tenga menos riesgo a formar coágulos. Pero lamentablemente hay un grupo de personas que hace alergia a la heparina.
y en vez de que sea más líquida la sangre, hace que se formen anticuerpos contra esto, y por lo tanto esa formación de anticuerpos causa, así como contrariamente, una formación de coágulos. Y esto mismo es lo que estaría pasando con la vacuna AstraZeneca. Uno de sus componentes estaría haciendo de que se formen anticuerpos contra la sustancia de la vacuna. Y cuando uno forma anticuerpos, entonces está haciendo una respuesta alérgica a ese propio componente que uno tiene en el cuerpo, y también entonces estaría generándose trombos, y al haber trombos se produce una disminución de las plaquetas y por lo tanto habría una trombocitopenia también. Y este es todo el complejo que se arma cuando tenemos una reacción como de sensibilidad aumentada con estas sustancias que está conformada la vacuna. Y los trombos finalmente se van a alojar o en las venas o en las arterias, pero lamentablemente en algunos casos posterior a esta vacunación esos trombos se alojaron en unas venas mesentéricas que se llaman, que están en la mitad del cerebro, en partes muy complicadas, y taparon entonces una arteria, y esas personas hicieron una hemorragia y un derrame, y lamentablemente tuvieron consecuencias fatales. Pero es súper raro esto, entonces encontrar una persona que sea alérgica a este componente, la única manera de saberlo es que uno puede predecir, si esta persona usó heparina antes en su vida, posiblemente la AstraZeneca no le haga nada, pero si nunca ha usado heparina, que vendría siendo como la teoría de la misma forma que actúa la vacuna AstraZeneca, difícil voy a saber si va a causarle un efecto esta vacuna a la persona. La OMS, acá la OMS ante esto dijo, y revisando los casos, vieron de que las personas que tienen predisposición a formar coágulos, que han tenido antes trombosis o que tienen una alteración sanguínea que le hace con mayor facilidad crear coágulos, no vieron correlación con estos efectos secundarios de la vacuna con estos antecedentes. Sin embargo, le entregan a los países la decisión, si ustedes quieren, y sería más prudente, no vacunar a las personas que tienen predisposiciones a armar coágulos con esta vacuna, y vacunar solamente a las personas que tienen menos probabilidades a generar coágulos. Y así Chile tomó esa decisión, y acá en Chile no se vacuna gente, por ejemplo, que tenga antecedentes de enfermedades trombóticas, como lo son el tromboembolismo pulmonar, la trombosis venosa profunda, los accidentes cerebrovasculares causados por trombos y la isquemia mesentérica. Todas estas 4 patologías son enfermedades trombóticas. La trombocitopenia inducida por heparina, como les decía, ya que esta vacuna, estas reacciones serían similares a las que se forman cuando hay una alergia a la heparina, también vendría siendo un factor que estamos excluyendo. Y el síndrome de fuga capilar, que es una alteración bien rara, donde las arterias del cuerpo agrandan sus poros y se escapan proteínas importantes, creando una deficiencia, y que esa deficiencia podría llevar a la muerte. Hay personas que teniendo este antecedente podrían tener a lo mejor un riesgo mayor con la vacuna. Entonces, no vacunamos cuando tienen estos antecedentes. Ahora, el síndrome de fuga capilar se ha dado como un efecto secundario de otra vacuna, que es la vacuna CanSino, que también está formada por, entonces, adenovirus, y la vamos a ver luego. No es un efecto secundario que se le ha visto a la AstraZeneca, sin embargo, como están hechas de la misma tecnología, lo consideraron como un factor excluyente para vacunación.
En Chile nosotros tuvimos un caso donde un hombre de 30 y tantos años, 32, 33 años, tuvo un efecto secundario con esta vacuna, estuvo grave, estuvo en la UCI y presentó todo el cuadro. Es decir, se evidenció que él tenía estos anticuerpos PF4 y por lo tanto se confirma aún más la teoría de que este vendría siendo el mecanismo por el cual causa estos daños la vacuna. Y es tan raro, es tan difícil de encontrar, pero acá en Chile hubo uno y gracias a Dios está bien hoy en día. Salió bien de su hospitalización. ¿Cuáles son los signos de la trombosis que uno tiene que tener entonces alerta posterior a la vacunación? Vendría siendo que después de la vacunación haya un dolor de cabeza intenso y persistente, porque vimos que el dolor de cabeza era una reacción normal dentro de los primeros 3 días, pero si después de los 3 días persiste y aumenta, eso no es normal ya. Si es que también se acompaña con náuseas, vómitos, si es que para colmo hay una alteración de la marcha, convulsiones, ataxia, eso quiere decir que me cuesta un poquito caminar, o hay una alteración del desarrollo de la conciencia, todo este cuadro podría estar configurando lo que es una trombosis de senos venosos cerebrales. Cuando también hay un dolor abdominal, también asociado a vómitos, diarrea, fiebre, podría decirse que el trombo se pudo haber alojado entonces en otra parte del cuerpo que está más cerca del estómago. El trombo se puede alojar en diferentes partes del cuerpo y dependiendo de dónde se aloja el trombo es lo que va a causar la dificultad. Si el trombo se coloca o se estanca en un pulmón, va a causar dificultad respiratoria, el dolor torácico, tos con eliminación de sangre. Si el trombo se aloja en el cerebro, es el dolor de cabeza, es la dificultad para pensar, es la dificultad para caminar, son síntomas más neurológicos. Si el trombo está afectado en el estómago, cerca del estómago, son síntomas más gastrointestinales. ¿Ya? Estos síntomas son persistentes, no duran poco y aparecen después del 3er día y podría aparecer hasta el día 14, 15, incluso se ha identificado aparición de síntomas el día 28 posterior a la vacunación. ¿Ya? Entonces, los efectos secundarios pueden aparecer hasta dentro de 30 días posterior a la vacunación. Y los raros y los que son así como los que dan más susto son esos que se presentan posterior a los 14 días. Estos efectos secundarios y como hubo muerte asociada a esta vacuna causó mucho miedo, ¿cierto? Y como que nadie se quiere colocar la vacuna. Pero por otro lado, esta vacuna es muy efectiva porque al usar un adenovirus, entonces se entrega bien el mensaje y la eficacia es mucho mayor que cualquier otra. Y cuando nosotros comparamos el riesgo que tiene de formar coágulos, es mínimo en relación a otras cosas que forman coágulos y que el riesgo es mucho más aumentado, como por ejemplo fumar. La vacuna AstraZeneca tiene un riesgo de 0,0006 para formar un coágulo o una trombocitopenia. Sin embargo, el tabaco tiene un riesgo de 0,28. O sea, es mucho más riesgoso fumar que vacunarte. Es mucho más riesgoso tomar anticonceptivos y crear un coágulo que vacunarte y hacer un coágulo. Es mucho más riesgoso formar un coágulo cuando estamos en vuelos largos que con la vacuna AstraZeneca. O cuando tomamos cualquier terapia de reemplazo hormonal, como por ejemplo en la menopausia, tiene más riesgo que la vacuna AstraZeneca. La vacuna CanSino entonces está hecha de la misma tecnología, ¿ya? Un adenovirus que lleva el mensaje para la creación de la proteína y así el cuerpo reconoce esta proteína y crea anticuerpos. Está indicada solamente entre personas de 18 a 60 años. ¿Por qué? Porque los estudios que se hicieron fueron específicamente en este grupo de edad y no se han hecho estudios que amplíen este rango de edad. Sus principios, sus excipientes y por las cosas que está formada son otra serie de números bien, o sea, nombres bien extraños, pero de reconocerse alérgico a uno de ellos,
no se podría vacunar con esta vacuna. Su contraindicación, entonces, son las reacciones alérgicas a cualquier componente o vacunas similares. Entonces, si la persona hizo alergia a la AstraZeneca, no puede usar CanSino tampoco, porque es una vacuna similar. Personas que tienen epilepsia no controlada y otras enfermedades neurológicas como el Guillain-Barré tampoco pueden utilizar esta vacuna. Y tampoco ha sido probada dentro del embarazo o en periodo de lactancia, por lo tanto tampoco se recomienda utilizar ni esta, ni la AstraZeneca, ni tampoco la Sputnik. Ninguna de adenovirus se puede usar en periodo de lactancia o de embarazo, porque hay un riesgo potencial dado que el vehículo que se está utilizando es un adenovirus. Y mientras no hayan estudios que respalden que no va a causar ningún efecto, no se debe utilizar. Hay que tener ciertas precauciones, puesto de que los componentes que contiene esta vacuna podría causar síntomas agravantes en personas que tengan una enfermedad crónica que no esté controlada, ¿ya? O una enfermedad aguda, eso quiere decir de ahora reciente, de efecto repentino, porque como causa mucha fiebre y causa mucho malestar, si tienes un proceso de enfermedad paralelo y si te vacunas con esto va a ser muy fome todo el proceso. Muchos los síntomas van a ser muy fuertes y no va a tener mucha aceptabilidad tampoco la vacuna. Cuando ha habido también trombocitopenia y porque está formada como muy parecido a como está formada la AstraZeneca, y cuando hay antecedentes entonces de estas enfermedades, tampoco es recomendable usar la vacuna CanSino. Dentro de los datos de seguridad, dice de que en personas con función inmunológica dañada, entonces que tienen inmunocompromiso, no debiesen ser vacunadas entonces con esta vacuna, puesto que la idea es que esas personas estén en un mejor momento de respuesta inmunitaria para utilizar otra plataforma de vacunación. Tampoco ha sido probada en personas con VIH positivo, pero tampoco es contraindicación, es como que hay que vigilar, hay que mirar la respuesta, porque como no han habido estudios relacionados específicamente con este grupo de personas, se pone en duda la eficacia de la vacuna más que una respuesta que pueda hacer daño. ¿Ya? Es más que nada por la eficacia que no se recomienda en personas que tengan VIH. O sea, que no es que no se recomiende, sino que hay que tener la precaución de que posiblemente no va a crear un efecto inmunitario deseado. Lo mismo en personas, mujeres fértiles, eso ya lo vimos. Y en personas de 60 años o más no hay estudios y por lo tanto entonces esta vacuna no vendría siendo aconsejable utilizarla cuando no hay estudios que respalden. Las reacciones adversas más frecuentes son el dolor en el sitio de punción, la hinchazón, la picazón, el enrojecimiento y la induración en el lugar. Y es poco frecuente que haya alguna erupción cutánea o una celulitis que vendría siendo una reacción un poco más exacerbada. Hay fiebre, hay dolor de cabeza, el dolor muscular, somnolencia. Esto lo han reportado harto, que como que les da sueño después de vacunarse. Puede haber náuseas, diarrea, y es muy frecuente que haya dolor articular con esta vacuna, una picazón en la garganta, a lo mejor una náusea con vómitos y pérdida del apetito. Es poco frecuente que haya como disfunción gastrointestinal, o sea, quiere decir diarrea, es muy poco frecuente, o también dificultades para respirar, broncoespasmo, que vendría siendo parte de una reacción alérgica. Es poco frecuente que hayan reacciones alérgicas con esta vacuna. Y por último, creo que esta es la última que usamos, es Coronavac de Sinovac, que
esta plataforma de vacunación, como les decía, no utiliza entregar solamente el código genético para la formación, esta introduce el virus entero, pero inactivado, ¿ya? Entonces, al estar inactivado, no va a replicarse dentro del cuerpo, no está con la capacidad de poder entonces enfermar. Y el cuerpo pesca entonces a esta célula y la desmiembra, y nuestra respuesta inmunitaria crea defensas no solamente para la espícula, sino para el cuerpo y para todos los componentes que conforman el virus, ¿ya? Por eso de pronto la efectividad de esta vacuna, la CoronaVac, siempre se ha visto más baja que Pfizer y AstraZeneca, porque el meter el virus entero muerto no es una plataforma de vacunación que cause gran respuesta inmunológica, porque como está muerto, algunas proteínas están desnaturalizadas, y el cuerpo no lo reconoce como un enemigo, como algo potencial para enfermar. Reconoce una estructura extraña, y que ya vamos a crear una respuesta, pero no es una respuesta potente, porque no todos los componentes llegan y entran de una forma activa, ¿ya? Las otras crean más defensas y crean una respuesta y una eficacia mayor, porque la forma en cómo introducen el material es mucho más seguro, ¿ya? En esta no es tan seguro que lleguen todos los componentes dentro de la célula y que nuestro cuerpo los reconozca para crear los anticuerpos. Por eso su efectividad es un poco menor lo reportado a las otras vacunas. Sin embargo, la seguridad de esta vacuna es bastante más tranquilizadora para todos los que conocemos las vacunas, porque por lo que está hecho es como se ha hecho la mayoría de las vacunas, la influenza y todas las otras vacunas que tenemos ya creadas y que las hemos hiper probado en las personas por años, la mayoría de las vacunas tienen estos componentes. Entonces, es bastante raro y difícil de que vayamos a identificarle una reacción secundaria que no le hayamos identificado a otra vacuna antes. Entonces, por ejemplo, la posibilidad de hacer miocarditis o pericarditis con esta vacuna es nula, porque ya ha sido hiperprobada y ya no, estos componentes en otras vacunas no causan eso. Pero la de ARN mensajero es completamente nueva, entonces esta miocarditis y pericarditis nunca antes la habíamos visto en otro tipo de vacuna. Es otra plataforma, son otras formas de entregar el mensaje al cuerpo para que cree las defensas. Entonces es bastante segura esta vacuna, ¿ya? Es bastante segura y es bastante predecible los efectos secundarios que pueden llevar, y sus contraindicaciones son como la contraindicación que tiene cualquier otra vacuna que también tiene estos componentes. Las alergias conocidas al componente, a lo que está formada la vacuna, a condiciones neurológicas graves como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré o enfermedades del sistema neurológico que afecte principalmente a la mielinización de las neuronas, también puede haber un efecto secundario con esta vacuna. Entonces, a las personas que tengan estas condiciones preferimos no vacunarla con esta plataforma. En pacientes con enfermedades crónicas severas e incontroladas, por ejemplo, hay personas que tienen hipertensión tan severa que los medicamentos no logran bajarle la presión a esas personas. Por más que les suban el tratamiento medicamentoso, no logran nivelar las presiones y ante cualquier cosa la presión se les sube. Esa es una enfermedad crónica severa e incontrolada, ¿ya? Entonces, para cualquier vacuna es muy importante saber y conocer cómo está mi cuerpo previo a la vacunación. Mis enfermedades están siendo bien controladas y bien tratadas. Estoy teniendo buena respuesta a los medicamentos, porque si estoy teniendo buena respuesta a los medicamentos, difícil que estas vacunas que tienen estos componentes me vayan a causar una alteración. Pero si yo no tengo idea cómo está mi diabetes, cómo está mi hipertensión, no he ido al médico hace 5 años, no me he tomado un examen,
me tomo la pastilla todos los días, pero no tengo idea si mi presión está alta, baja, como sea. Es riesgoso también llegar y vacunarse porque hay componentes que podrían hacer una alza de presión o que podrían traerte un efecto secundario no deseado. Ninguna vacuna ha sido probada en embarazo y en lactancia, y en todas va a haber una contraindicación para ello. Pero acá en Chile también se vacuna con Sinovac a embarazadas y personas que están dando pecho y que están dando lactancia. Porque la tecnología con la que está hecha también hace pensar de que no va a pasar nada. Con las otras vacunas que están formadas de la misma manera no pasa nada. Entonces, aquí en Chile se vacuna con Sinovac y con Pfizer, que es la otra que también es por la tecnología que está hecha, no va a pasar por la leche, no va a trasplazar la placenta. Se utilizan esas dos para vacunar a embarazadas y a personas que tienen lactancia, que están dando pecho. Eso es como más de lo mismo que hablamos, convulsión, epilepsia, enfermedades. Y esas vendrían siendo las 4 vacunas, digamos, que utilizamos en Chile y igual vendrían siendo sus contraindicaciones y precauciones. Por último, este es lo último que les voy a mostrar, que es como la pregunta que se han hecho en varias oportunidades. ¿Sirven las vacunas entonces para todas estas variables que hay respecto al coronavirus? Todas las vacunas sirven para las diferentes variables, pero en diferente medida, ¿ya? Dijimos que entonces que principalmente las de ARN mensajero se centran en formar anticuerpos para esto, y la de Coronavac se forman anticuerpos para toda la estructura. Es así que las variantes que la delta, la mu, la gamma, la beta, todas las variantes de importancia que se han visto, lo que se ha identificado es que esa variabilidad se da dentro de la proteína spike en alguna sección. En alguna parte de esta proteína spike se cambia y mutan, pero no en la estructura entera, solamente en alguna sección. Y por eso es una variable del coronavirus y no es un coronavirus nuevo, porque está toda su estructura prácticamente igual al virus original, pero en la proteína aquí en espícula cambió una parte, una sección, una proteína, y eso hizo que sea una variable diferente. Y hay algunas variables que han cambiado en una posición dentro de este spike, de esta proteína, de este cuerpo de proteína spike, que es bastante importante. Por ejemplo, la variable delta cambió justamente en donde está esta parte donde el virus se ancla a la célula. Entonces, si una vacuna estaba hecha para formar anticuerpos para esta parte, para toda esta espícula, los anticuerpos se van a adherir aquí, aquí, por este lado, por este otro lado, para neutralizar la entrada del virus. Pero si cambió en esta parte, que es donde se ancla, si no hay un anticuerpo que se ponga ahí y evite la entrada del virus, va a entrar igual. Entonces, las variables de importancia y las que causan así como mayor infección y donde la vacuna no va a ser tan efectiva, es cuando cambian en esta parte, en esta sección de anclaje. Pero hay una vacuna que para variante Delta ha demostrado ser bastante eficaz y efectiva, que es la Sinovac. La coronavirus, esa es la que uno dice, la efectividad es ahí nomás. Ha mostrado bastante efectividad con la variante Delta, porque no está centrada en formar anticuerpos solamente para esta proteína, está centrada también para formar anticuerpos en otras áreas. Y por lo tanto, eso también ayuda a crear efecto neutralizante. La Pfizer, por ejemplo, no responde muy bien para la variante beta, ¿ya? La variante beta también tiene una alteración dentro de esta sección que es del anclaje. No la misma que la delta, un poquito más acá, pero la Pfizer no ha sido tan efectiva con la variante beta, que es la británica, porque está solamente dedicada a crear anticuerpos a esta estructura,
y la mayoría de los anticuerpos que crea la Pfizer es justamente para la parte donde varió en la variante beta. Y por eso ya no es tan efectiva con esto. Entonces, ¿qué hicieron los países? Dado que algunas vacunas eran más efectivas para neutralizar un área, otras vacunas para neutralizar otra área, hicieron una mezcla. Dijeron, ya, entonces hagamos un refuerzo, pero que ese refuerzo sea con otra marca comercial, con otro tipo de vacuna. Porque si esta me está protegiendo con esta parte, entonces esta otra vacuna, el refuerzo me va a ayudar a fortalecer esta otra estructura de defensa. Y así nos protege tanto para la beta, para la delta, para la mu, el tener diferentes marcas comerciales que han demostrado ser efectivas para diferentes variantes. Y por eso se mezclan. ¿Ya? Eso. Con eso te Wow. Querida Maca, un aplauso. Muy bonito. Gracias, Gracias, gracias. Maravilloso. Oh, Muchas gracias. Macarena. Oye, espero haber sido clara, clarito. porque No, es muchas gracias. como complicado. Muchas No, gracias. pero lo explicaste muy bien. Amigos, Muy pasamos clara. a nuestra sección de preguntas, de comentarios. Y Ruby tiene la manito levantada. Parece que nos quiere preguntar alguna cosa. Nos quiere, dijo la patuda, preguntar alguna cosa. Ya tú contesta, Emita. Dejen tomar agua a la charlista, por favor. Sí, Oh, aprovechemos de Está conversar seca. entre nosotros antes que se nos Está ahogue la charlista. Hoy te pasaste, Macarena, de verdad. Sí, ¿De dónde la la charlista? primera y la segunda, excelente. Rubita, ¿habías levantado tu manito? Sí, buenas noches, Macarena. Quería felicitarte por tu muy clara y específica y muy interesante charla acerca de las vacunas, ¿no? Es que es algo que nosotros todos tenemos eso, ¿no? Que no conocemos, bueno, desconocemos. Y quería, bueno, había una parte donde explicaba de las precauciones que se tienen que tener cuando uno se aplica una vacuna, cuando hay de por medio enfermedades, por ejemplo, ¿no? Y hablaba de las enfermedades crónicas. Y entonces, cuando hay, por ejemplo, una faringitis crónica, en un caso así, ¿cómo es que esa vacuna Pfizer, por ejemplo, ¿no? Porque mucho hablan de los anticuerpos las trombosis que está causando las vacunas. Entonces, pero yo quería saber en un caso de una enfermedad crónica como esta, entonces, ¿cuáles serían los efectos, ¿no? ¿Cuáles serían los cuidados o algún consejo o recomendación que se pueda alcanzar para tener en cuenta, ¿no? No sé. Y otra cosa que te quería preguntar, si es que ese material que tienes lo puedes compartir a nosotros para poderlo un poquito revisar y mirar, ¿no? Porque ahí hay los componentes de la vacuna, hay cositas que uno quisiera leer, ¿no? Más tranquila. Sí, para tener un conocimiento de todas las vacunas. Y otra pregunta que te quiero hacer, dime la vacuna Sinopharm. Esa vacuna, ¿cómo es esa vacuna? Porque no está ahí, aquí no ha estado dentro de la explicación que has dado. No estaba ahí contada. Sinopharm es la misma que CoronaVac y Sinovac, lo mismo. Solo que en los países le cambian el nombre. Sinopharm creo que se llama en Bolivia. Sinopharm se llama en Bolivia y en Perú, pero tiene que ver con que el laboratorio que las está dispensando para Bolivia y para Perú le puso ese nombre.
pero es la misma plataforma, es la misma que Sinovac, Coronavac, entonces es la última que vimos. Entonces, esa tiene una respuesta con el virus, nuevo virus, el virus beta, dijiste, o delta. Delta. El virus delta, ¿no? Tiene una efectiva respuesta ante este virus, porque ese es algo nuevo, que la nueva variante que está circulando por Latinoamérica. La Delta. Ahora apareció la Mu también. La última después de Delta apareció la variante Mu. La variante Mu es la colombiana. Sí, esa es la que ha llegado también. Aquí en Perú están Delta y Mu, y bueno, nos han aplicado hasta los 40 años más o menos con Pfizer, y luego están aplicando a todas las personas con Sinopharm, ¿no? Y bueno, eso te quería preguntar, porque Sinopharm, pero sí es lo mismo que Sinovac, ¿no? Sí, No, es lo mismo. Coronavac. Sí, y por eso se entiende que le están colocando el refuerzo a ustedes en Sinovac. Usaron primero Pfizer, que es buena para la variante beta, para la original, pero no tan buena para Delta. Entonces, por eso ahora ustedes están usando Sinopharm para Sí, completar entonces la protección a todas las variables. A los jóvenes y al personal de salud de todo el Perú le han aplicado la Sinopharm, ¿no? Claro. Esa vacuna les han aplicado a los jóvenes y a todo el personal médico. Esa fue la que ingresó al país, y bueno, y en buena hora, porque si tiene buena efectividad para la nueva variante, entonces estamos bien, ¿no? Sí. Pero como tú dices, solamente protege en una parte. No, la Sinopharm es el virus inactivado entero, entonces protege para no solamente la proteína spike, también crea anticuerpos para toda la estructura viral entera, pero la respuesta inmunitaria es más o menos baja porque al ser un virus inactivado está medio desnaturalizado y no crea buenas defensas. La vacuna AstraZeneca, que utiliza entonces un adenovirus para entrar el material, es mucho más efectiva porque el adenovirus logra efectivamente entrar a la célula y entregar el mensaje. Un virus inactivado, muerto, como lo es Sinovac, no crea buenas respuestas. Entonces, por eso es un poquito más baja en la totalidad de anticuerpos neutralizantes que crea. Pero esos anticuerpos son efectivos para Delta. Los que llegan a ver son efectivos para Delta. Ah, ya. Sí, porque no, bueno, a mí me pusieron la Pfizer, a todos nosotros, y a una de mis hijas le pusieron la Sinopharm porque trabaja en el área de salud, y bueno, y a otra de mis hijas que les está tocando también la Sinopharm, ¿no? Y como que no quería ponérsela pensando de que Pfizer nos iba a proteger más, pero resulta que Sinopharm ahora en estos momentos va a ser la de mayor protección. Exacto. Muchísimas gracias, Macarena, por tu explicación y muy bonita tu charla. De nada, Ruby. Gracias. Amigos, ¿alguien más tiene alguna pregunta, un comentario, una sugerencia? Yo quería preguntarle a Macarena, de las 4 que tú planteaste, las describiste tan profesionalmente, la parte, como que yo voy notando de que la menos evasiva para la gran mayoría es la última, de las 4 que tú dijiste. Cuando dice usted evasiva, ¿qué evasiva en qué sentido? Cuando, digamos, porque todas una de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, de la primera a la tercera, causa muchas cosas y hay un complejo en toda la sociedad por lo que está causando. Y se forma un rumor que esta genera esto, esta otra genera esta otra dolencia, esta otra... Cada una va generando una sociedad para el mundo que no entiende, el mundo que tú entiendes también. Entonces, uno dice, bueno, cuando uno es papá o mamá, dice, he escuchado tantas cosas, yo no voy a vacunar a mi niña o a mi hijo
con esta vacuna que es tan evasiva que he escuchado tal y tales cosas. Hay ese temor, Sí, porque hay una desinformación, lo que tú planteaste muy bien. Entonces uno dice, bueno, de esta vacuna es recomendable para esta edad, esta otra vacuna es recomendable para esta situación, esta otra vacuna es recomendable para este grupo de niñas o este grupo de jóvenes o este grupo de niños. sí, Y es natural que la mamá entienda eso. Como padres nosotros decimos, si no tenemos claro, nos da ese temor. ¿Qué va a suceder? Que se escucha aquí, uno escucha, ¿no? En todos los medios te hablan de este tema. Y cada periodista le coloca lo que él entendió del concepto. No es sí, un profesional claro como, ojalá fueran claros así como los tú estás planteando, porque se sacan todos los mitos y todos los temores que claro. naturalmente se genera, que está generando esta enfermedad es a nivel global y obviamente que estamos todos temerosos de qué es lo que está sucediendo o qué es lo que va a suceder con cada una de estas dosis que lo estamos poniendo. Entonces uno dice, ¿qué va a suceder? Tú recomiendas, pongámosle que de las 4 que tú planteaste, describiste, mira, esta vacuna es para este tipo de edad, esta otra vacuna es para este tipo de edad, esta otra vacuna es para este tipo de edad, y así ir haciendo como una secuencia de tal cual como lo hacemos los círculos de estudio, Rugí, te deja para clases de niños, de jóvenes, adultos, una secuencia, cada uno tiene un alimento distinto. Claro. ¿Puede suceder eso mismo con estas 4 vacunas? ¿O algo Claro que parecido? sí, claro que sí. De hecho, es deber de cada punto de vacunación hacer muchas consultas al usuario cuando viene a buscar su vacuna, porque hay que despejar realmente si tiene una condición que podría traerle un riesgo, y si no le están preguntando, digamos, despejando esas cosas, estaría haciendo mal la tarea. Sin embargo, también lo mucho que nos pasa es que cuando le preguntamos a las personas, ¿usted tiene alguna enfermedad, alguna? No tienen idea. Algunos dicen, sí, sí, me tomo 8 pastillas y no tienen idea qué enfermedades tienen y por qué se están tomando esas 8 pastillas. Y a veces tenemos que estar tratando de adivinar qué es lo que tienen, si está tomando esto y esto, podría tener una enfermedad coronaria, si está tomando esto otro, y así estamos tomando las decisiones hoy en día, prácticamente adivinando lo que tienen las personas, porque nos pilló tan de sorpresa y las personas estamos tan poco acostumbrados a tener muy en claro nuestra salud, que acuden a los puntos de vacunación con poca información de sí mismos. Y ahí es donde, como personal sanitario, también yo, la experiencia que tengo con mis compañeras es que todas mis compañeras están siempre muy urgidas, así como con miedo también, porque a veces vacunan a alguien que no sabe si esa persona tiene una condición o no tiene otra condición, porque la persona no lleva la información. Entonces, se opta por lo sano y esa persona que no sabe si tiene o no tiene, se utiliza la vacuna más inocua, se elige la vacuna más inocua. Pero a veces el stock no hay. No tenemos de todas las marcas comerciales en la cantidad como para dar por ejemplo, a elegir a usted, ¿cuál quiere usted? No, a veces tenemos una sola marca y la próxima semana tenemos 2 y después volvemos a tener solo una y después a veces tenemos 3 marcas comerciales y las decisiones se van tomando en la disponibilidad de dosis, y a veces no está disponible la que a lo mejor te va a ser más inocua. ¿Se entiende? Lamentablemente la fabricación de vacunas está limitada a los laboratorios.
Y si el laboratorio, por ejemplo, se quemó, como pasó, se quemó un laboratorio de Pfizer, no, de AstraZeneca se quemó en Inglaterra un laboratorio, la producción de la vacuna baja. Y si hay menos dosis en el mundo, menos posibilidad de yo poder elegir cuál es la mejor vacuna para esta persona. Pero tú, a ver, supongamos que aquí nosotros hiciéramos un ensayo. Cada uno a lo mejor se ha vacunado con distintos tipos de marcas. Sí. ¿Ya? Que pongámosle, uno se vacunara con la número 1, y la tercera dosis usted vacúnese no con la 1, vacúnese con la 3 o con la 4. Uh-huh. La que se vacunó con la 2, vacúnese con la 3. ¿Ya? Porque cada una tiene distintos componentes. Y tal cual como decía la amiga de Perú, la que estaba haciendo, ellas están sufriendo otra cosa y que ya no le aplican lo que ella decía que se había comprado la Pfizer, sino que ahora es más recomendable la otra, la número 3. Sí. Entonces, porque cada una tiene distintos elementos y cada una ataca a este bichito. Claro. Y y demuestran efectividad en diferentes variables. Por marca comercial demuestran efectividad a diferentes variables. Entonces yo decía, si uno se vacunó, pongámosle que uno se haya vacunado con la Pfizer, las 2 dosis. ¿Ya? Bueno, no es recomendable ahora la tercera dosis con la Pfizer, sino que se puede vacunar con la Sinovac o Coronavac. Mejor si es una marca comercial diferente. Mejor si es una marca comercial diferente. ¿Ya? ¿Se fija? Pero también Entonces, puede ser la misma. Pero lo mejor es que sea una marca diferente. Claro. Esas son las cosas que uno como ciudadano no las sabe. Claro. No Para eso está, estamos. claro. Por eso ahora, gracias a esta plataforma, gracias a ti que estamos teniendo este conocimiento, te fijas que uno sí puede colocarse una vacuna que era esta, pero también se puede colocar una que sea menos evasiva o menos, más suave, por decir para que todos la entendamos. Ya, sí. Sí se puede, se puede. Gracias, Macarena, por la Ok. Puse la Macarena, presentación en el chat por si la quieren descargar. En la una presentación. pregunta, por favor, Macarena. A uno de mis hijos le aplicaron AstraZeneca y luego vive ahí en Chile, le aplicaron la AstraZeneca y justo, él tiene 30, ¿no? 30, 31. Y justo había pasado esto con la AstraZeneca que había traído consecuencias a un joven, ¿no? No sé si es el que estabas comentando. Y Sí. luego dice que le aplicaron Pfizer, les aplicaron Pfizer. ¿Eso es correcto así? ¿Que el refuerzo le hayan puesto de otro laboratorio? Sí. Claro, empezamos primero con que acá en Chile con la AstraZeneca era 2 dosis y era para menores de 55 años, pensando que los mayores de 55 tenían mayor riesgo. Y resulta de que al final se entendió que el mayor riesgo es para la gente joven, no para la gente adulta, y por eso después, y dado este efecto adverso que se dio de una persona que fue súper grave, decidieron cortar la vacunación de AstraZeneca y se tomó la decisión de hacer el esquema heterólogos que se llama con una segunda dosis Pfizer a los 45 días posterior a puesto la primera dosis AstraZeneca. Esa decisión se tomó prematuramente, sin mucha evidencia científica en el momento que se tomó, porque recién se había empezado a hacer los estudios mundiales de combinación de vacunas y habían unos pocos resultados. Cuando se tomó la decisión, habían algunos resultados que fundamentaban que era una buena idea poner la segunda Pfizer en 45 días, y resultó de que fue súper buena. Fue súper bueno la toma de decisión porque en realidad la mezcla, insisto, la mezcla de dos plataformas hace entonces crear anticuerpos para diferentes
reforzados para las diferentes variables, y de por sí Pfizer y AstraZeneca con una sola dosis ya daba una súper buena respuesta, con una sola dosis. Pero esa súper buena respuesta se le dio al 70% de los vacunados. Entonces, cuando hicieron los estudios, dijeron con 2 dosis de AstraZeneca, con 2 dosis de Pfizer, protegemos a casi los 90% de las personas vacunadas, y por eso se decidió poner 2 dosis, para asegurar para asegurar que esas personas que no hicieron mayor efecto con la primera, sí la hagan con la segunda. Pero con una sola dosis de Pfizer ya hay una súper buena respuesta, y al mezclar las dos finalmente es una excelente respuesta. Fue lo que terminó siendo todos los estudios después que se hicieron posteriormente, terminó ser súper bueno mezclarlo. Quiere decir que puedo ponerme ahora que para la tercera dosis, y ya me puse 2, primera y segunda de Pfizer, la tercera Sinopharm. Sí me puedo hacer. Sí. De aquí viene, me imagino, la tercera dosis, ¿no? Sí, es lo más recomendado, que sea una de marca diferente. Pero insisto, puede ser la misma marca igual. En Israel ya van para la 4ª vacunación con Pfizer. 4ª vacunación. Sí. Pero ¿por qué 4ª de Pfizer? Porque en Israel, bajo por las condiciones políticas, jamás le van a comprar una vacuna a China. Jamás le van a comprar una vacuna a Rusia. Por temas políticos, ellos solamente se quedaron con la Pfizer, con la de ARN mensajero, y no van a comprar ninguna otra. Pero y para eso, para que la gente quede bien reforzada de anticuerpos, entonces, por largo tiempo, hay que poner muchas veces dosis, y por eso vamos ahora para la 4ª. Sí, ellos en un video que he visto de un documental así, que están filmando la ciudad, videos, he visto en Israel todos están caminando sin mascarilla, como antes del virus. Tú ves que todo el mundo cruza, va bien sin nada, uno que por ahí lo ves con su mascarilla, pero todos están haciendo su vida normal, jóvenes, viejos, niños, adultos, todos. Entonces yo no sé cómo será, ¿no? ¿Cómo serán las respuestas? Es súper buena la respuesta, pero y porque llevan 4 vacunaciones, pues, no solamente 2, 4 van a llevar. ¿Cuánto tiempo? Wow. ¿Y cuánto espacio de tiempo debe haber entre la primera y segunda dosis y de ahí a la tercera dosis? Cuando supuestamente, si yo me la puse, por decir, el 3 de agosto me puse la segunda dosis, y aquí quiero ponerme la tercera dosis, ¿cuándo me la debo poner? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? 4 meses. 4 meses. ¿Y para la 4ª? Parece que se está tirando como a los 6 meses, posterior a la. Pero eso es solamente, ojo, esa 4ª que están usando en Israel es porque ellos han usado Pfizer. No va a ser lo mismo en los países que han usado Sinovac, AstraZeneca o Pfizer, han cambiado, no va a ser lo mismo. Ellos tienen que vacunarse más seguido, y porque están usando solo una marca comercial. Pero uno puede recibir el refuerzo de otra vacuna. Como si tiene 2 países, puede ser Sinovac, otro, tercero, 4 dosis. O sea, los refuerzos sí pueden ser, sí. Sí, mi esposo está aquí preguntando, a ver. Aloha, buenas noches. Buenas noches. Bueno, no estoy participando, estoy trabajando, pero sí estoy escuchando, disfrutando, ilustrándome. ¿Qué pasa? Que en nuestro caso en Perú, todos tenemos mayoría Pfizer 1 y 2. ¿Tercero puede ser Sinovac o tiene que seguir siendo Pfizer? Mejor si es una marca comercial diferente, mejor. Pero igual puede ser de nuevo Pfizer. Solo que lo ideal vendría siendo que sea una diferente. Pero son diferentes vacunas. Uno, como usted dijo,
crea un mensaje proteína, otro da mensaje de virus muerto. ¿No hay problema ahí entre la acción entre dos antivirus? No, no hay problema, ningún problema. No interactúa. La vacuna cuando se introduce en el cuerpo se absorbe en el cuerpo en 3 días máximo. Por lo tanto, después de 3 días, ni una posibilidad que haya una interacción con otra marca comercial. No hay posibilidad de que compitan ni que nada de eso. De hecho, es mejor cambiar la marca comercial porque te va a proteger contra otra variable diferente a lo que te está protegiendo las vacunas que usaste para el esquema primario. Otra pregunta, ¿hay estudios sobre personas que recibimos vacunas tipo Pfizer, que nuestra célula tiene capas de proteína? O sea, yo lo pensaba que ya somos otra persona, y los medicamentos comúnmente que usamos, ¿va a tener el mismo efecto, va a tener menos efecto, o no tener efecto? ¿Hay estudios sobre que ahora mis células tienen proteínas, y medicamentos que yo iba a consumir, esos medicamentos, ¿tendrá efecto más, menos o sin efecto? ¿Hay un estudio sobre eso o todavía no toca ese tema? No, todavía no hay estudios de interacción con medicamentos, solamente se ha revisado que en la práctica de vacunación masiva no se ha evidenciado interacción con medicamentos, pero no hay estudios específicos para descartarlo. Claro, quiero ver con medicinas o con mismo antibióticos, ¿tiene misma eficacia conmigo? Sí, no actúan de la misma manera, no se interfieren, la forma de actuación es diferente, entonces no compiten tampoco. Entonces no hay alteración del efecto del antibiótico cuando estás vacunado. No hay alteración. Bien, creo que hago muchas preguntas, pero última pregunta. ¿Qué pasa que personas que tienen colesterol altas, ellos toman medicamento para eliminar ese lípido? Ahora, células que tienen capa proteína, ¿algo tiene que ver uno con otro o no tiene nada que ver uno con otro? Si consume medicamentos para bajar su grasa mala, disminuirá efectividad de esa vacuna Pfizer en las células que están proteína, ¿afectará esta proteína de células? No, porque la vacuna lo que hace es estimular el sistema inmunológico y el tratamiento del colesterol no tiene que ver con el sistema inmunológico, no actúa con el sistema inmunológico. Que no ataque, no disminuye esta proteína. No. Muchas gracias. Disculpe que hice bastante preguntas. No se preocupe, para eso estamos. Es la idea. Esa es la idea. Querida, mi opinión, no sé, lo que yo creo que nos vamos a seguir vacunando cada cierto tiempo. Quizás después podrían incluir la vacuna contra el COVID, quizás en la vacuna antigripal, porque esa tengo entendido que también tiene para otras cosas, o para varios virus, para no tener que estarnos vacunando siempre. Ya cuando se sepa bien la fórmula, quizás la pueden integrar a la vacuna antigripal y eso sería mucho más sencillo también. No se puede hacer eso, es muy difícil. No, son muy pocas las vacunas que puedes juntar varios elementos y ha tomado mucho tiempo para su creación. Como tienen estructuras diferentes, es complejo, o sea, no sé cómo explicarlo, pero hay pocas vacunas que tienen para 3, 4 enfermedades juntas dentro de una misma. La mayoría de las vacunas está solamente para un tipo de enfermedad y por eso hay también tanto problema, porque cuando se va a vacunar a los niños son tantas inyecciones, ¿no? Varias, porque no sé, es difícil lograr juntar todo en un solo componente. Es complicado. Entonces, ¿eso querría decir que por lo menos todos los años vamos a tener que ponernos la vacuna? Sí, por un buen tiempo.
¿ya? De hecho, por lo menos unos 5 años. No te Ah. puedo creer. Después de 5 años, inclusive 10, recién se empieza a mirar de cómo simplificar y meter más, digamos, en una sola, de una sola componente y que proteja contra él. La influenza, no sé si se acuerdan, cuando tuvimos la pandemia de la porcino en el H1N1, fue hace 10 años, más de 10 años atrás, pues fue el 2009, 2010 fue la pandemia, y al principio se utilizó vacunas de virus inactivado, con el tiempo se pasó a hacer con vacunas que son, o sea, eran vivas atenuadas al principio y después pasaron a ser inactivadas, y ahora cuando empezó el coronavirus, estaba empezando a salir una vacuna influenza, estaba creándose una vacuna que fuera una sola vez en la vida y que no tuviéramos que vacunarnos todos los años. Estaba recién elaborándose y probándose cuando llegó el coronavirus y estaba con la influenza y todo el mundo científico se volcó a crear vacunas contra el coronavirus. Entonces, todas esas investigaciones quedan dejadas de lado por privilegiar entonces la creación de esta vacuna contra el coronavirus. Pero 10 años, 11 años costó para que recién alguien en un laboratorio intentase hacer una vacuna influenza que no tuviéramos que vacunarnos todos los años. Y no alcanzó a salir, y no alcanzó a ser terminada. Entonces, más o menos por año, ¿no? Podría ser menos que en un año. Podría ser que, por ejemplo, la vacuna influenza solo protege 6 meses, ¿ya? Después toda su eficacia decae. Y por eso se vacuna principalmente en los meses entrando al invierno, para que tu respuesta inmunológica esté fortalecida en ese periodo de invierno, que es donde tienes más probabilidades a enfermarte por influenza. Posiblemente lo mismo pase con coronavirus. Lo que es diferente a la influenza con el coronavirus es que el coronavirus está casi igual de presente en verano que en invierno. Entonces, la decisión inicial posiblemente sea que tengamos que vacunarnos 2 veces en el año para mantener el nivel de respuesta 6 meses y después vacunación 6 meses después para estar todo el año protegido. Y a medida que el virus se vaya regulando, va a ser que el coronavirus se va a empezar a presentar mayormente en invierno que en verano, porque ya cuando estemos todos como vacunados y con la respuesta inmunitaria alta, los casos van a empezar a disminuir y van a ser más acentuados en invierno. Pero eso va a pasar con los años. De aquí a unos 3 años más, recién, el coronavirus va a ser de presencia mayormente en invierno que en verano. Por el momento está los 365 días del año con el riesgo. Se nota que ha sido muy interesante el tema, muchas consultas, muy interesante toda la información que está entregando. Muchas gracias. De nada, Felipe. Y no sé si yo sé que ya es bastante tarde, pero al final, con tantas preguntas, me entusiasmé de preguntar, no sé si lo mencionó ya, alguna contraindicación quienes sufrimos un poco de arritmia o de altas presiones ocasionales. Entonces, yo ya he sido vacunado con ambas Sinovac y tengo duda de, ya me correspondería hacer un calendario haber ido a la tercera dosis de refuerzo, pero en este momento no tengo ningún entusiasmo ni interés en ir por los efectos adversarios que pueda tener. ¿Usted teniendo una arritmia? ¿Qué arritmia tiene? A ver, en cuanto a cantidad de pulsaciones por minuto, ¿o qué? No, ¿cómo se llama su arritmia? Ah, ya, no, todavía es leve, no es permanente, se ha pasado, digamos, no es permanente. Creo que es podáxica, algo así, no sé cómo, tiene un nombre. Tipo, el nombre es como el que le pregunto, porque hay diferentes tipos de arritmia. Claro. Entonces... todavía sí, la
Está más ¿Fibrilación auricular les suena? ¿Una sí, FA? FA, sí, sí, exactamente. ¿Esa es la que tiene usted? Exactamente, sí. Una FA tiene mayor probabilidad de hacer coágulos en el Ajá, corazón. ¿Ya? Cuando se tienen arritmias claro. de tipo fibrilación auricular, hay un mayor riesgo de hacer coágulos en el corazón. Por lo Ya. tanto, si usted es mayor de 55 años, la vacuna que ¿es mayor de 55 usted o no? Sí, sí. La vacuna que le van a ofrecer es AstraZeneca, acá en Chile. Ajá. Ya. Pero la vacuna AstraZeneca, como tiene un riesgo de hacer coágulos, no es recomendable para usted. Entonces sería importante que cuando se fuese a vacunar llevase un certificado médico de su condición de fibrilación auricular para que el médico le recomiende que no use AstraZeneca y que use Pfizer, porque esa es Ya. la otra posible a elegir. Si es que no es AstraZeneca, lo van a cambiar a Pfizer. Y Pfizer no le va a causar problemas en relación a su fibrilación auricular. Ok. Pero igual es conveniente que me ponga la tercera dosis. Para todos es conveniente colocarse el refuerzo. Ok. Es conveniente. Es Ya. conveniente, pero para el que no se coloca el refuerzo no significa que se vaya a enfermar. Ok. Solo que va a estar más desprotegido para algunas variables. Ok. Bien, gracias. Muchas gracias. De nada. Qué gusto, Felipe, verte muy bien. Me Gracias. reposas las manos de Emilia. Ah, sí, pues ella, pobrecita, está cansada ya de tanto cuidarme. No, Por yo ahí. creo que con mucho amor ella está. Por eso ahí se ve la respuesta, miren. Sí, gracias. Mm. Un gusto verte. Igual, saludos a su familia, Ruby. Macarena, y más o menos, ¿hasta cuándo se estima que va a durar la pandemia? La pregunta del millón. ¿Un Yo año creo más? bueno, pandemia quiere decir que la enfermedad tiene presencia mundial. No tiene que ver con el número de los casos, sino más que nada con la presencia. Entonces, la presencia mundial y en el nivel de infección, yo creo que por lo menos unos dos años más. Pero el tema es que no va a tener el efecto de UCI estando vacunados. O sea, Ya. no vamos a tener el efecto de llegar al hospital estando vacunados. Pero va a estar presente. Llegó para quedarse, dice. Llegó para quedarse. Va a ser como un resfrío, Claro, por decir una cosa así, algo más o menos. claro. Ya. Amelia, Amelia, querida. Hola a todos. No quería aportar una información a la Macarena. Gracias por tu exposición excelente. Me sirvió para entender qué es lo qué había pasado conmigo, que me puse AstraZeneca la semana pasada. Así que gracias. Yo quería aportar solamente que la gripe española duró 10 años. Entonces, la gripe española hace 100 años, hace un siglo atrás que la tuvimos como humanidad. Así es que esta no será española, pero puede durar lo mismo. Sí, Y hay que estar preparado y vacunarse y hacer todo lo que haya que hacer, no hay más. Gracias. claro. Oye, Gracias. antes de que me vaya, un abrazo, Felipe. Una alegría verte aquí. amigos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Una sugerencia? Cualquier duda, aquí estamos en confianza, aquí no sale. Aprovechemos a Macarena. Aprovechemos a Macarena, esta es la oportunidad. Me parece que ya aprovecharon lo suficiente, ya despejaron todas sus dudas. Bueno, a Vilma le quedo debiendo la Sputnik, que no la manejo. Sí, pues.
No, no te preocupes, pero muchas gracias. Muy linda la exposición, realmente muy linda. Gracias. Oh, muchas gracias. Bueno, y veremos para ver si más adelante me aventuro con las de las hierbas medicinales que me comprometí la otra vez. ¿Pero cuándo era? Habíamos quedado de eso, sí, por Sí, supuesto. seguro tiene que ser porque toda oferta es deuda, así que estamos... También, Tiene que ser, así que bravo, no que bravo, muy bien si es dicho. que lo hago, no. ¿Cuándo? El tema es cuándo, sí, porque ahora en 2 semanas más me opero, entonces voy a estar convaleciente y no voy a estar con mucho tiempo. Para colmo, estoy cerrando un periodo de estudios, tengo que hacer unas pruebas, voy a estar algo ocupada, pero yo igual, esta de vacunas, yo había hablado con la Emita hace como 1 mes, 2 meses, Sí, rato, claro. Ya se nos me había costó olvidado. sacarla, así que la otra me irá a demorar también un tiempito para que me El tengan próximo domingo podemos estudiar un poco sobre las hierbas medicinales. claro. ¿Sí? Ya, porque no debemos dejar pasar el tiempo. Pero puede ser por ahí por octubre, Por noviembre. octubre puede ser. Ya, claro. Eso. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas, por su interés, por participar y por escucharme a estas horas tan tardes. Muchas gracias, amigos, que espero que les sirva, espero que cada vez seamos personas más informadas, esta comunidad, esta religión donde confluye la ciencia también. Es importante que estemos manejando el conocimiento actual y que sepamos de todo para entregar bien el mensaje de Baja Ola también. Gracias. Qué bonito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigos, acuérdense que está la primera parte ya publicada en nuestro canal y el próximo domingo publicamos esta segunda parte. Estamos publicando un video a la semana. A la semana. Así es que los que no vieron la primera parte la pueden ver en nuestro canal. No olvide, Macarena, dejar por favor a Emita para que nos comparten el grupo el material para poderlo tener. Lo dejé en el chat. Si te metes en el chat, ahí en el está chat? la presentación en el chat y se puede descargar del chat. Emita, ¿lo pudiste descargar tú? ¿Tú lo ves? Espérate, a ver. Yo lo descargué. Ah, Yo no bien. lo he descargado. Amelia lo envía a todos. Es el mismo PowerPoint, ¿no es cierto? El mismo PowerPoint está ahí, lo dejé en el chat. Uno aprieta ahí y perfecto. se descarga. Amigos, si alguien no lo puede descargar, me lo pide. Y se lo envío al WhatsApp, no hay ningún problema. Te lo mando al WhatsApp entonces, también. También. Ya. Sí, no hay ningún Te lo problema. mando al tirito. A mí no me aparece en el chat el PDF. Ya.